No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos. I haven't even done one. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que estas personas que claramente conocían a Dios y hacían milagros y echaban fuera demonios, no pudieron entrar en el reino de los cielos. Ok, ¿qué está pasando aquí? Bueno, comparemos estas palabras de Jesús de Mateo 7 con las de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos no los dejaron entrar al reino de los cielos, pero a estos, a los pobres en espíritu, hasta les dice que el reino de los cielos es de ellos. Primero necesitamos aclarar que cuando Jesús dijo pobres en espíritu, no estaba hablando a pobres que no tenían dinero. Claramente dice pobres en espíritu. Entonces, ¿qué significa ser un pobre en espíritu? En el griego existen dos formas de decir pobre. La primera es esta, y se dice tojas, algo así. Y la segunda es esta, que no lo voy a decir porque esto es YouTube y algunos se pasan a veces. Pero sí es muy importante y muy interesante aprender la diferencia entre los dos. Esta clase de pobres son los pobres que son los trabajadores pobres. O sea, gente que tiene la capacidad de trabajar, sí quiere trabajar y están trabajando, pero aún así siguen siendo pobres. Y la otra clase de pobres se refiere a los que son pobres y además de eso no pueden trabajar, aunque ellos quisieran. O sea, a los que eran ciegos o no podían caminar o les faltaba alguna mano, y muchos era porque tenían un defecto en su cara, eran desfigurados. Entonces no los aceptaban en ninguna parte. Lo único que podían hacer es cubrirse de alguna forma, sentarse en una esquina y pedir que alguien les diera un poco de dinero o algo de comer. Y esta es la palabra que Jesús usa cuando dice pobre en espíritu. Un pobre que no puede hacer nada al respecto. Entonces entiendo un poco mejor estas palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre que reconoce su completa dependencia de la misericordia y de la gracia de Dios. Los que son pobres en espíritu saben que no pueden ganarse el cielo con sus propios esfuerzos. Los que se dan cuenta que no pueden trabajar para ganarse la salvación. Entonces aceptan la salvación como un regalo de Dios. Al recordarnos de esto nos humilla un poquito, y es mejor que nosotros nos humillemos a nosotros mismos, porque si no, Dios se va a encargar de humillarnos. Y Él nos humilla por misericordia, porque Él es el único que puede hacerlo con amor. Y si Él no lo hace con amor, el enemigo se va a encargar de humillarnos, pero el enemigo lo hace con maldad. Y lo bueno de aprender esta lección es que nos ayuda a ser más compasivos y misericordiosos con los demás. Entendemos que así como nosotros dependemos de la misericordia de Dios, también lo hacen todos los demás que están luchando. Entonces ahora podemos ver el error de aquellos de Mateo 7. Aquellos que decían que hacían milagros y profetizaban, porque al parecer el error de ellos fue que ellos pensaban que se habían ganado el cielo por las cosas que hicieron en la tierra. Y es mejor no ser como uno de estas personas que creen que se pueden ganar el cielo, sino como un pobre en espíritu que sabe que no puede hacer nada para ganarse la salvación. El pobre en espíritu lo que hace muchas veces es que no quiere ni enseñar su cara de la vergüenza. Lo único que puede hacer es extender su mano y esperar que Dios llegue. Y sí, Dios llega, y no para darte una limosna, sino que Él hasta te adopta como su propio hijo. Y por eso, bienaventurado es el pobre en espíritu.